Vamos a dar iniciación a nuestra clase número 1, correspondiente al seminario de salvación, y como es costumbre, vamos a comenzar este tiempo colocándolo en las manos de Dios a través de un tiempo de oración. Le voy a pedir el favor a nuestro hermano James que pase por acá y por favor nos dirija en esa oración. Claro que sí, pastor. Vamos a orar en esta tarde porque Dios derrame de su presencia sobre nosotros y podamos entender cada una de las cosas que nos expliquen. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú has sido bueno, Señor, y porque tú piensas en nosotros y dispones todos estos recursos para que nosotros aprendamos. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestra formación, Señor, y no meramente en que seamos usados por ti. Gracias te damos, te pedimos por favor, Señor, que derrames de tu sabiduría y de tu inteligencia en nosotros, Señor, para que todo lo aprendido lo podamos llevar a la práctica, a la aplicación en nuestro quehacer diario, Señor. Traemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de tu palabra, Señor. Queremos ser cada día mejores en el camino y en el andar cristiano, Señor. Guíanos, Señor, y danos mucha inteligencia en esta tarde para aprender. Amén y amén. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, teniendo en cuenta de que en este día hemos sido convocados, como en los días anteriores, para seguir con el estudio de nuestro seminario que tiene que ver con la salvación del alma, con la salvación que implica cada una de las áreas en donde Cristo Jesús vino a manifestarse a través de esta doctrina tan importante como es la doctrina de la salvación. En el día anterior decíamos que la salvación debería de manifestarse en la parte almática, en la parte física y también en la parte material. Cuando hablamos nosotros de la parte almática, estuvimos diciendo que debería de manifestarse en las emociones, en los sentimientos y en el alma, desde el punto de vista el área donde Cristo Jesús se manifiesta, para que el alma que Dios ha colocado en nosotros no vaya a ir al infierno como consecuencia del pecado. Entonces la salvación trabaja en esa dirección también. Como lo hemos dicho repetitivamente, es la parte más importante de todas, no porque las otras no sean también importantes, sino que es muy relevante que todo el que conoce de Dios, todos los que hemos accedido al camino del Señor, pues definitivamente hagamos todo lo que tengamos que hacer según las Sagradas Escrituras, para por ninguna razón ir a perder la bendición de la salvación como le sucede a mucha gente, porque es mucha la gente que en algún momento de su historia, en algún momento de su vida, de su paso por este mundo, han estado yendo a una iglesia de manera perseverante y de pronto en cualquier momento se desconectan de Dios, terminan haciendo cosas que no son correctas, y el resultado final es que estas personas, el día que se van de este mundo, definitivamente se van sin Dios, lo que quiere decir que van a estar lejos de Dios en el día del juicio, pues seguramente que van a ser condenados. Lo digo con mucha libertad porque pues es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, que en algún momento todos nosotros, los que hemos estado en una iglesia y los que no han estado en una iglesia, vamos a estar frente al tribunal de Cristo dando cuenta por nuestras obras, ya sean esas obras buenas o ya sean malas. Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro eso, que cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de todo, pero imperantemente, o sea, de manera imperativa, como resaltando lo más importante, no ir de pronto a caer en el estado de condenación, en donde se cae o por no conocer la palabra o por desconocer lo que se conozca de ella. Porque cuando hablamos de no conocer, pues en este tiempo que a nosotros nos está tocando vivir, es como difícil que alguien no haya escuchado la predicación del Evangelio, pero vamos a suponer que habrán algunos que no. Esas personas también van a comparecer ante el tribunal de Cristo y ya será Dios el que mire cómo le hace con ellos. Pero nosotros que sí hemos tenido la oportunidad de escuchar la palabra y de hacer un paso al frente en la iglesia donde estábamos, un paso de fe, recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador,
vamos a tener que estar muy claros y muy seguros de que en algún momento vamos a ser juzgados en acuerdo a cómo hayamos vivido nuestras vidas. Entonces es por eso que este seminario se ha diseñado en principio para nosotros como creyentes ya en el Señor, para afirmar nuestra sanidad, nuestra liberación, nuestra salvación, o sea, para que nos quede claro a todos nosotros que cuando hemos llegado al camino del Señor, hemos llegado al camino del Señor y allí se nos ha salvado de ir al infierno, allí se nos ha salvado de vivir en la aflicción, de vivir en amarguras, de vivir en descontentos, como lo enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, así a manera de introducción, pues yo les diría también que es muy importante que tomando este seminario para nuestra vida personal, tengamos claro y tengamos en cuenta de que si lo estamos haciendo por nosotros, pero a su vez lo estamos haciendo para ganar conocimiento, ganar experiencia en todas estas áreas almáticas que son tan importantes para ayudarle a otras personas. ¿Por qué? Porque hoy empezamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con el compendio de salvación en toda su magnitud, en toda su forma, y la realidad es que nos vamos a ir dando cuenta que sí, tenemos necesidades seguramente de manera personal, pero vamos a mirar mucha gente que nos interesa porque son familia, porque son hijos, porque es esposa o porque sencillamente es familia cercana o amistades que necesitarían el conocimiento que nosotros estamos recibiendo. Esta impartición de conocimiento definitivamente la necesitamos todos, absolutamente todos. Es por eso que vamos a estar yendo al material y en el material vamos a mirar cómo dice que cuando hablamos del alma es absolutamente relevante entender que es ella el lugar en donde se alberga el pecado y que también es el refugio de frustraciones, de dolor, de amarguras, de aflicciones, de intenciones buenas y malas. También en ella encontramos la capacidad de odiar, de sentir rencor, de agradecer, de amar a Dios y al prójimo. Por ejemplo, en el Salmo número 41, 4, que me llama la atención resaltar, la palabra de Dios dice, yo dije, está el rey David diciendo, yo dije a Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ahora, ¿qué podría estar queriendo decir esta palabra? Esta palabra está dando, muestra a ver, un crédito total, es una afirmación total de que el alma necesita ser tratada y necesita ser tratada a través de la sanidad. ¿Por qué razón? Porque cuando el alma no está de alguna manera, pues digamos que bien en todo el sentido de la palabra, el resultado final es que nosotros vamos a encontrarnos en la situación de que vamos a estar enfermos del alma, que vamos a estar afligidos, vamos a estar angustiados, vamos a estar amargados, vamos a estar en condiciones muy difíciles, como lo decimos acá en el preámbulo anterior de lo que hemos estado leyendo. Ahora, nosotros encontramos que la salvación se manifiesta en el alma y se manifiesta ¿para qué? Para salvarla de la condenación que produce el pecado. O sea que, como les decía hace un momento, dentro de todas las cosas grandes que Dios ha hecho y que sigue haciendo, su mayor interés es salvar el alma de ir al infierno, dado el caso de que pues, la Biblia dice que toda alma que pecare, cada una de ellas o todas ellas van a perecer. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Mire que en el libro de Mateo, en el capítulo 10, verso 28, encontramos que efectivamente la persona que no haga las cosas de acuerdo, como Dios dejó establecido en su palabra, el resultado será destrucción de su alma y cuerpo en el infierno. Verdad esta que es afirmada, entre otras, por el profeta Ezequiel, en el capítulo 18, verso 14, en donde efectivamente dice que toda alma que pecare, esa alma va a morir. Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña
que en la manifestación de su gracia, o sea, en la manifestación de su gracia, que es lo mismo que decir en la manifestación de su Hijo, el Señor Jesucristo, hay salvación y hay redención para todos los hombres, dicho en las Sagradas Escrituras con las siguientes palabras. En el libro de Tito, capítulo 2, versos 11 al 14, encontramos nosotros esta palabra que es un soporte para nuestro seminario en esta parte de la enseñanza, y allí dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Que después de leer este texto tendríamos que decir que es una de esas enseñanzas emblemáticas que en su momento Dios colocó en el corazón del apóstol Pablo para dejarla como una herencia a la iglesia de todos los tiempos. Digo esto teniendo en cuenta que allí encontramos a Dios en el plan de manifestarse a través de su Hijo para salvación de todos los hombres, dejando claro algunos de los pasos que son fundamentales para acceder y permanecer, disfrutar de la salvación. Quiero que entendamos algo desde esto que hemos leído, que me parece es muy relevante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar algo que es de absoluta relevancia, en donde resalta como cosa muy importante renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos, renunciar a todas aquellas cosas que de manera definitiva afectan a la vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque las personas que viven atrapadas en la impiedad obviamente viven apartados de Dios, viven lejos de Dios, y pues es lógico entender que la persona que está apartada de Dios o viviendo lejos de Él, pues muy sencillamente le va a ser difícil, pero muy difícil acceder a la salvación. ¿Por qué? Porque a la salvación se accede en manera determinante cuando uno hace la oración de fe, cuando uno entrega su corazón a Cristo, cuando uno confiesa con su boca que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de la vida de uno. Pero también hay que hacer el resto, y es apartarse de la impiedad y de los deseos mundanos. No es fácil, sí, seguramente que no es fácil para nadie, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la palabra del Señor, con los tiempos de búsqueda de Dios, seguramente que se va a poder. Ahora, ¿se va a poder por qué razón? Porque cuando nosotros nos dejamos acompañar por Dios, Dios nos guía a toda verdad, Dios nos recuerda todas las cosas a través de su Santo Espíritu, Dios nos enseña lo que nosotros necesitamos aprender, y lo que necesitamos recordar no lo recuerda. Por eso es importante que nosotros comprendamos que de la mano de Dios nosotros podemos llegar a donde Dios ha determinado. En el momento en que nos soltamos de su mano, el resultado final será que vamos a fracasar en el camino, y como consecuencia vamos inclusive no solamente a perder la oportunidad de salvación para nuestra alma, sino que vamos a vivir muy, pero muy difícilmente en este mundo en donde hoy estamos. Ahora, ¿por qué lo pienso de esa manera? Porque la palabra de Dios lo enseña. Nosotros encontramos en la palabra algo que nos dice, que el apóstol Pablo nos dice o nos enseña en esta parte como cosa muy importante, que al renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, viviremos muy bien en todo el sentido de la palabra.
porque al rechazar el espíritu de impiedad nos vamos a acercar a Dios, y al renunciar a los deseos mundanos vamos a poder tener nuestra vida limpia, y como consecuencia seremos protegidos por Dios de todo poder y opresión que el maligno quiera ejercer en contra nuestra. Permítame agregar que al estar en la condición que el apóstol deja planteado, vamos a poder estar expectantes a la manifestación gloriosa de nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo veo yo de esa manera? Porque la palabra de Dios enseña que en la medida que nosotros estamos viviendo en acuerdo a la palabra, en la medida que nosotros nos apartamos o nos hemos apartado de la impiedad y de los deseos mundanos, de lo que de alguna manera trata de gobernar la parte interior de la persona, entonces nos vamos a acercar a Dios, y todo el que se acerca a Dios pues definitivamente terminará por vivir su vida de muy buena manera, terminará por vivir una vida victoriosa, terminará por vivir una vida en paz, en tranquilidad y en prosperidad en todo el sentido de la palabra. Y lo digo teniendo en cuenta de que cuando nosotros hablamos de prosperidad no estamos hablando de dinero de manera imperante, se está hablando de bien en todas las áreas de la vida de una persona, una vida o la vida de una persona que sea prosperada por Dios, definitivamente se va a reconocer, porque su prosperidad va a empezar en la vida almática, en la vida espiritual. De hecho, el apóstol Juan en su momento se lo dijo a una de las personas con las que él tenía alguna clase de diálogo, de charla, a una persona a la cual le escribía, y le escribió al anciano Gallo y le dijo, entre otros apuntes, le dijo que él deseaba que él prosperara en todas las cosas, que deseaba que progresara, deseaba que echara hacia adelante en todas las cosas, de la misma manera que estaba prosperando o que estaba progresando en su vida almática, en la fe en el Señor, en la fe en todas las cosas que él había escuchado acerca de la salvación, acerca de lo que el Señor Jesucristo había traído como plan de redención, como plan de salvación a favor de las gentes. Entonces, es por eso que cuando nosotros miramos estos apuntes, los podemos decir con toda seguridad, absoluta seguridad, y es de que en la medida en que nosotros procuremos vivir en acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras enseñan, nosotros vamos a ver que todo nos va a salir bien, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas van a ser más fáciles, nos vamos a dar cuenta que todo lo que nos propongamos vamos a poder hacerlo, las metas que tracemos para nuestras vidas van a ser fáciles de alcanzar, no porque seamos nosotros, sino porque sencillamente nuestra alma está siendo ministrada por Dios a través de su palabra, y en el momento en que el alma es tratada por Dios, pues hay una transformación interior, y esa transformación interior empieza a entregar cosas muy importantes a favor de la vida de cualquier persona. En este momento, pues nosotros estamos entre esas personas que, gracias a Dios, hemos decidido dar el paso de creer en el Señor Jesucristo, y como consecuencia de ello, pues pienso yo que estamos como en ese buen tiempo de Dios para recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, cosa que me parece absolutamente grande y absolutamente gloriosa. Entonces, pues aquí lo único que tocaría sería decir, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a permanecer en la salvación que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario a favor de todos sus creyentes. Mire que la palabra de Dios enseña algo muy interesante de resaltar en esta parte de nuestro seminario. Cuando nosotros miramos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo número 12, nosotros encontramos cómo allí la palabra dice que Cristo Jesús le dio potestad, le dio poder a los que creyesen en Él a ser llamados hijos de Dios, y dice en el verso 13 que
eso fue por voluntad específicamente de Dios, no fue por voluntad de hombre ni por voluntad de carne, sino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto en esa parte de las Sagradas Escrituras para nosotros? Que en la medida que nosotros hemos podido entender la voluntad del Padre, la voluntad del Señor Jesucristo, entenderla implica que Dios es el primero que ha querido que nosotros accedamos a aceptar el plan de salvación que Dios diseñó para el mundo. Creo yo con todo el corazón que en la medida que uno acepta esta realidad para la vida de uno, entonces las cosas le empiezan a cambiar en todas las formas, en todas las maneras, y empiezan a cambiar. ¿Por qué razón? Porque el único que puede hacer algo en la vida interna de una persona, en la vida espiritual, en la vida almática, en los sentimientos, en las emociones, definitivamente es nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él conoce todas, absolutamente todas las áreas del ser humano, porque un día Él las formó y las colocó dentro del cuerpo, que cada uno de nosotros tiene. Allí hay una representación divina, allí hay una representación de Dios, allí hay un propósito del Señor, que seguramente muchos de ustedes se han dado cuenta que por momentos el enemigo ha tratado de estorbar eso para sus vidas, o sea, estorbar que ese propósito divino, ese propósito de Dios se cumpla de una manera vertical, como dice la palabra de Dios, de la manera que dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, yo les diría a ustedes que, teniendo en cuenta que el alma es parte del ser humano, y es la parte en donde se alberga el pecado, y que también es el refugio de odios, de rencor, de aflicciones, de dolor, de amarguras, de frustraciones, de intenciones buenas y malas, etcétera. Es de suma relevancia estudiar la doctrina de la salvación en dirección a lo que proponen las Sagradas Escrituras cuando se habla de salvación del alma. Ahora, ¿por qué razón? Porque miremos nosotros que las Sagradas Escrituras enseñan que el Señor Jesucristo, abriendo el rollo de los manuscritos y leyendo en ellos, decía, en el versículo número 18 del libro de Lucas, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él dice también que Él sana y venda todas nuestras heridas. Lo dice en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5, y dice que el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, fue sobre el Señor Jesucristo, y que por su llaga todos nosotros hemos sido curados, lo que permite aplicar varios de los significados de la palabra salvación traídos de los idiomas hebreo y griego, como son esos significados: el significado de socorrer, de libertar, de liberación y de salud, lo que nos lleva a poder afirmar que cuando la salvación llega a nuestra vida, en principio somos salvos de ir al infierno, y que por el conocimiento de la palabra de Dios, nuestros sentimientos son sanados de dolores y raíces de amargura, producto de resentimientos dejados por ofensas sin perdonar, y que también nuestras emociones son libres de problemas traumáticos heredados de violaciones sexuales, violaciones de derechos, maltratos y malas palabras recibidas de parte de personas en autoridad, especialmente en nuestro tiempo de formación. Quiero que analicemos algo que pues definitivamente me parece que es muy relevante, es de mucha importancia, y me parece que es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Porque
cuando nosotros miramos lo que hemos leído y le ponemos cuidado, entonces vamos a encontrar que tenemos el alma, y el alma, como decíamos en la clase anterior, tiene algunas subdivisiones. En principio está el alma como la parte absoluta adentro de nosotros, pero en esa parte del alma entonces encontramos, en una parte de ella encontramos las emociones y en la otra encontramos los sentimientos. Encontramos unas capacidades que suceden allí como consecuencia de los pasados y de los tiempos difíciles por donde muchas personas pasan y a veces pues por alguna razón quedan allí atrapadas. Hemos estado diciendo mucho de la importancia de que el alma sea sanada en sus emociones, o sea, que la parte emocional de las personas sean sanadas. ¿Para qué? Para que estas personas puedan perdonar, para que estas personas puedan tener un perdón genuino sobre las personas, valga la redundancia, que en algún momento les han hecho daño, que en algún momento se les robaron el futuro a través de violaciones sexuales, a través de violaciones de derechos, y que eso engendró como resultado espíritus de angustia, de amargura, dolores, desencantos, y pues a lo último se les ha robado el derecho de ser felices, el derecho de poder salir adelante en todas las cosas, que de hecho dicho sea de paso, es el plan que el Señor ha tenido con todos los que han llegado a su camino, y es el plan que Dios tiene con toda la humanidad. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden acceder a reconquistar esos derechos? Los que en algún momento hemos aprovechado la oportunidad, y digo esto para un momentico para decir, aprovechado la oportunidad, porque yo creo que la oportunidad la ha tenido gran parte del mundo, pero son muchos más los que han desaprovechado la oportunidad de pasar de donde están, del mundo que están viviendo, de las cosas que están haciendo, de pasar de esa parte de sus vidas, pasar a ser parte de la iglesia de Jesucristo, pasar a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia. Y entonces esa oportunidad que se han negado o que de alguna manera han sido un impedimento para sus vidas, ellos mismos, o sea, las mismas personas en sus decisiones o en su forma de querer creer las cosas, o a veces en el peor de los casos porque se han acostumbrado a vivir mal, se han acostumbrado a vivir lejos de Dios, y entonces tienen los oídos cerrados a la palabra de Dios, y como consecuencia están ciegos espiritualmente porque el entendimiento de ellos no ha sido trabajado con la palabra. Ahora, yo pienso que cuando uno mira lo que las palabras, la palabra de Dios enseña, pues es definitivo y es claro. El plan de Dios es que todos vivamos bien. El plan de Dios es que todos vivamos sanos. El plan de Dios es que todos nos salvemos. El plan de Dios es que disfrutemos la salvación en lo que estamos en esta tierra. El plan de Dios es que vivamos esa salvación mientras que estamos en vida también. Y el plan de Dios es que cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos claros y seguros de que vamos a estar viviendo en el lugar que Dios ha preparado para las personas que han salido de este mundo creyendo y viviendo en acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, creyendo en el Señor Jesucristo como su Señor, Rey, Salvador, y viviendo en la palabra como quedó ordenado desde los principios y acentuado por el tiempo que Cristo Jesús estuvo en esta tierra, y definitivamente muy bien explicado por cada uno de los apóstoles, en especial por el apóstol Pablo. Entonces, es bueno, me parece a mí muy importante que nosotros estemos claros que si bien es cierto, el enemigo ha tratado de robarse la paz y la tranquilidad de nosotros, la paz y la tranquilidad de la gente, pues nosotros ya ahora que pertenecemos al cuerpo de Cristo podemos estar claros y seguros absolutamente que Dios en su misericordia está con nosotros y que nosotros podemos ser mejor de lo que hoy somos en la medida que la palabra de Dios fluye en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios fluyendo en el espíritu del hombre va a producir cambios, va a producir la regeneración,
de todo lo que de pronto estaba ocasionando alguna clase de malestar interno, algún comportamiento inadecuado, el Señor va a regenerar todo eso y el resultado final será que vamos a poder vivir en la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dicho por la palabra de Dios, dicho por las Sagradas Escrituras, dicho por el mismo Dios, que sin santidad nadie lo va a poder ver a Él. Entonces, eso quiere decir que pues el Señor en el plan de salvación proveyó todo, absolutamente todo lo que nosotros necesitábamos para ser salvos y para poder ser parte del cuerpo de Cristo mientras que estemos en esta tierra, o sea, ser parte de la iglesia. Es importante que nosotros entendamos eso, porque en la medida que lo entendamos vamos a darnos cuenta cómo y de qué manera el Señor en su plan nos ha socorrido. Y nos ha socorrido, ¿por qué razón? Porque no, de pronto estábamos viviendo una vida de dificultad, una vida complicada, una vida que no sabíamos qué hacer. Hablando aquí de nosotros, eso igual lo vemos en el común de la gente, pero hablando de nosotros que estamos haciendo esta clase, muchos de nosotros fuimos socorridos por Dios, fuimos arrancados de tiempos de adversidad, de tiempos difíciles, de tiempos que no sabíamos cómo salir de ellos, y con una mera oración de fe, con una mera oración de entrega de nuestro corazón a Cristo Jesús, meramente con eso fuimos socorridos por Dios, o sea, fuimos arrancados de donde el enemigo nos tenía atrapados, fuimos movidos a libertad por nuestro Dios, y como consecuencia de ser movidos a libertad, empezamos a experimentar una vida de liberación, o sea que entramos a ser libres. La Biblia enseña en el capítulo 8 del libro de Juan, del verso 31 en adelante, que en la medida que uno conoce la verdad de Dios, la verdad que está redactada en las Sagradas Escrituras, entonces uno puede ser absolutamente libre. Y puede ser libre como consecuencia de ¿qué? De que conoce la doctrina que Cristo Jesús vino a enseñar, conoce la doctrina que Él vino a implantar para que su iglesia pudiese vivir en esta tierra y obviamente vivir y poder ser salva, porque no podemos omitir que ser salvo en medio de la generación que a nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque el mundo propone todas las cosas que a la carne le gustan, pero más sin embargo, yendo al texto que habíamos leído anteriormente, la Biblia dice que si nos apartamos de la impiedad, de todas esas ofertas que el enemigo tiene afuera, si nos apartamos de eso y nos apartamos de los deseos mundanos, o sea, de lo que se produce adentro de nosotros, entonces vamos a poder acceder al plan que Dios ha tenido desde su comienzo para toda su iglesia, para todos sus creyentes, para cada uno de nosotros. Sería muy interesante nosotros en este momento poder decir que cada uno de los que hemos accedido al plan de salvación, cada uno de los que hemos recibido a Cristo Jesús, aceptándolo como el Señor, Rey y Salvador de nuestras vidas, que hemos estado claros que definitivamente con el corazón o en el corazón se siente para justicia, y uno se justifica a veces o se justificó a veces en muchas cosas, pero que hoy nosotros entendemos que eso que nosotros sentíamos en el corazón antes de venir a una iglesia, antes de estar o de ser parte del cuerpo de Cristo, antes de haber decidido de entregar nuestro corazón a Cristo, hoy podemos decir que efectivamente eso es verdad, y que lo que dice el apóstol Pablo en Romanos es absolutamente cierto. Eso es lo que nosotros hoy podríamos decir, porque hay mucha gente que no conoce esa realidad, pero el apóstol Pablo lo dejó plasmado en la Escritura, allá en el capítulo 10 del libro de Romanos, en donde las Sagradas Escrituras dicen que con el corazón se siente para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que esa confesión, esa oración que se confesó en ese momento es la que nos tiene sentados en este lugar con el ánimo, con el deseo, no solamente de conocer más, sino de servirle a Dios. Ahora, ese deseo de conocer más y de servirle a Dios
está ahora plasmado en nuestro corazón, está plasmado en nuestro espíritu, y quiero decirles que ese es el deseo de la escuela, que usted en principio todo lo que aprenda sea para usted mejorar en todas las áreas espirituales que necesite mejorar, en la parte almática que necesite mejorar. Si usted logra ver en usted que hay problemas traumáticos ocasionados por pasados difíciles de perdonar, por pasados difíciles que de pronto haya tenido en sus vivencias, pues yo quiero decirle, esta palabra es justamente para usted, para que usted salga de ese pasado y pueda ayudarle a otros a entender que sí se puede perdonar, que sí se puede vivir mejor, que es importante absolutamente perdonar a nuestros ofensores, darle la oportunidad a la gente que sea desamarrada, desatada, y darle esa oportunidad haciéndolo nosotros a favor de ellos. Cosas difíciles seguramente que de pronto la gente haya hecho en contra de su vida, pero algo está claro: si usted no perdona, usted no es salvo, porque la palabra de Dios lo enseña. Si usted no perdona, usted puede ser entregado en mano de transgresores, porque la palabra de Dios lo enseña, lo digo con toda seguridad, y lo vamos a estar viendo a lo largo de este material. Se ha llegado el tiempo de aprender para mejorar, y se ha llegado el tiempo de aprender para mejorar y para servir, porque nosotros no podemos dar lo que nosotros no estemos aceptando en nuestro corazón, en nuestro espíritu. No podemos dar lo que no aprendamos. Nosotros tenemos que ser enseñables, tenemos que ser enseñados para poder en algún momento pararnos a enseñar las cosas grandes y gloriosas que Dios ha hecho con nosotros y que Dios tiene establecidas en su escritura para absolutamente todas las personas que atiendan al llamado que Cristo Jesús nos ha hecho a todos, de ir por todo el mundo, pregonar el evangelio, enseñarle a la gente que hay una mejor forma de vida, ayudarlos a que conozcan lo que nosotros hoy conocemos, bautizándolos también en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y recordándoles todas las cosas, enseñándoles todas las cosas que nosotros hemos aprendido a través de la palabra de Dios, y diciéndoles para que estén tranquilos, así como nosotros estamos tranquilos, que el Señor se ha comprometido a estar con todos sus hijos, con todos sus creyentes hasta el fin del mundo, ¿sí? ¿Cuándo es ese fin del mundo? Cuando nosotros salgamos de acá, o porque nos morimos, o porque sencillamente el Señor viene a recoger su iglesia. Entonces, para que vayamos concluyendo, vamos a decir que el Señor Jesucristo vino y en la cruz del Calvario entregó su vida, y la entregó a favor de todos nosotros, para que todos nosotros pudiésemos ser salvos de ir al infierno, pudiésemos ser salvos de los problemas traumáticos, pudiésemos ser salvos de los problemas de orden sentimental, y pudiésemos ser salvos de toda clase de ruina. Miremoslo nosotros de la manera que lo miremos. Eso fue lo que vino el Señor Jesucristo a hacer a favor de todos sus creyentes. Hoy nosotros nos encontramos en la buena bendición, en esa bendición gloriosa de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de la iglesia, de ser esas personas que hemos recibido de parte de Dios la posibilidad de volver a los derechos que Él constituyó para todos, absolutamente todos los que hagamos la voluntad de Él. O sea, el derecho a ser feliz, el derecho a tener, el derecho a hacer las cosas, el derecho que Dios en Cristo Jesús vino a decirle a la humanidad: todos sus derechos son devueltos. O sea, usted puede volver a ser. Ahora es pasar los procesos de restauración que propone la palabra de Dios a través de la doctrina de la salvación, para que nuestra alma, para que nuestro espíritu, para que nuestro cuerpo y para que nuestro mundo material vuelva a ser como al comienzo, como un día Dios lo diseñó y como un día Dios lo colocó en esta tierra. En este día yo quiero decirle que dándole muchas gracias a Dios definitivamente
porque no podemos hacer menos que darle gracias a Dios. Dios ha sido grande, sigue siendo grande. Dios con nosotros es Dios, y sin nosotros sigue siendo Dios. Los necesitados de Dios somos nosotros y todas las personas que están detrás de nosotros que no conocen de Dios. Concluyo en esta parte diciéndoles, mis hermanos, todo lo que usted está aprendiendo en esta escuela lo está aprendiendo para bien suyo, para beneficio suyo, pero nunca olvidemos que Dios, al que más le da, más le demanda, más le pide. En la medida que usted aprende más, el Señor va a estar esperando que usted haga la parte de entregar ese conocimiento a otras personas, para que esas otras personas también accedan a la salvación, también pasen a ser parte de la iglesia, también pasen a ser parte del cuerpo de Cristo, también en algún momento puedan decir, hemos recuperado nuestros derechos, la mano de Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros, y que lo puedan decir de todo corazón, así como usted y yo hoy lo podemos decir de manera asertiva y de manera contundente. Dios está con nosotros, y Él está con nosotros, ¿por qué razón? Porque un día entendimos que lo necesitábamos, abrimos nuestro corazón y el Señor entró a morar en Él, y morando en Él, se quedó en Él. Hoy somos salvos, hoy somos sanos y hoy somos libres. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y será en la próxima oportunidad cuando estemos disertando y enseñando acerca del capítulo número 5 de nuestro seminario de salvación. Que Dios los bendiga.